Qué alegría tenerte acá, Luis. Bueno, muchas gracias. Recién llegado de los Estados Unidos, Sí. ahora californiano. Sí, yo vivo en California hace 2 años. Vivo en Malibu. Antes vivía en New York y Cambridge. Pero me vine acá ahora porque lo que pasa es que te escucho vos. Como tú dijiste, se hace esta película sobre el juicio de las juntas. Sí. Y yo creo que es una oportunidad única de los argentinos unirse, entenderse. Porque 85 fue un momento milagroso, ¿no? Donde de pronto la gente votó que se investigaran los militares. El líder político fue Alfonsín, nos llevó a eso. Vos hablabas de la Constitución, Alfonsín recitaba la Constitución en sus discursos y la gente, 1 millón de personas, la recitaba con él. La Constitución era su credo, ¿no? Después crean la CONADEP y todos los partidos políticos dejan sin efecto la autoamnistía. Nuestro rol después, la CONADEP hizo el informe, nuestro rol fue, éramos fiscales y jueces, nos tocaba hacer ese trabajo. Yo acá saqué un librito para comer la película, porque justamente me parece importante. La película no la vi yo. Ahí está, ahí estamos mirando el libro. Cuando Sí. el poder Perdió el juicio. Argentina en 1985. Sí. Ese fue mi primer caso de fiscal. Yo nunca he sido fiscal. Trasera me invitó y yo dije, Julio, Pero espera. bueno, ¿Qué hacías vos en ese momento? yo en el año... Espera que le cuento un poco al que nos está mirando, a la gente que nos está mirando. En la película vos estás representado, a mi juicio, yo tuve la suerte de verla, vos no, muy bien, por Peter Lanzani. Es mi reencarnación. Está muy Es tu bien. reencarnación. Además, físicamente da muy bien Moreno Campo, está muy bien caracterizado. Y es un muchacho de una familia de la alta burguesía, arraigada socialmente en el establishment, en la gente que hoy está espantada en la Recoleta, mirando cómo se rodea la casa de Cristina Kirchner por militantes que vienen, andás a saber de dónde. Aparece tu mamá en la película como alguien que no entiende que vos estés haciendo lo que estás haciendo. El personaje de tu mamá es muy importante porque se va transformando a lo largo del juicio. A medida que el juicio ha tenido un carácter didáctico que va mostrándole a la gente lo que pasó. Bueno, eso pasó, eso Pero es vos, así. ¿qué eras? Cuando llegaste ahí, ¿qué hacías antes? ¿Cómo la historia te puso en ese lugar? Bueno, primero mi familia. Un abuelo mío era general. El otro abuelo mío era senador radical. Mi abuelo senador radical se perdió a plata en la política y se murió justo. Se quedó sin plata. Y mi abuelo general, su campo que tenía muy grande, se lo expropió el ejército. Entonces mis abuelos eran tipos que no tenían demasiada plata, tenían un poco de plata, y se dedicaban al servicio público, digamos. Entonces, en mi familia, yo me acuerdo en el año 66, un debate entre mi viejo, que era radical, y mis tíos, que eran coroneles peronistas, que estaban por el golpe de Estado del 66. Y yo me acuerdo de Azules. Yo me acuerdo de ese debate y pensaba, bueno, hay que estudiar Derecho porque este país hay que arreglarlo. Entonces, mi idea de estudiar Derecho era porque había que arreglar el país. Cuando llega el gobierno de Alfonsín, yo en esa época trabajaba en la Procuración General de la Nación. Mi trabajo era de gabinete, yo hacía dictámenes sobre la Corte Suprema. Y cuando llega el gobierno de Alfonsín, vuelvo a la cátedra de facultad y me nombran vicedirector del área de investigación en la facultad. Entonces yo estaba enseñando, investigando Derecho y trabajando en casitos. Y Julio recibe el caso de los fiscales Julio Trasera recibe el caso de las juntas y tiene dificultades para armar un equipo. La gente no quería. Entonces yo lo conocí en la facultad, Julio. ¿Quién era Trasera en ese momento? Julio es un tipo de una carrera judicial, era un personaje, había sido fiscal federal en la época del gobierno militar. Entonces, Julio había sido fiscal federal en la época del gobierno militar, después fue juez y en la época, cuando llega el gobierno de Alfonsín, lo nombran fiscal de la Cámara. Entonces, un tipo de carrera judicial, un tipo tradicional, que de pronto se encontró con que la vida lo ponía en un lugar único y él, lo increíblemente interesante fue que asumió el desafío y se puso adelante, ¿no? Y ahí él hizo lo que tenía que hacer, que fue armar un equipo, me llamó a mí. Yo dije, Julio, yo en mi vida hice un juicio. Hice mejor. Porque hacemos como lo hacemos siempre, esto no funciona. ¿Por qué? Porque en la Argentina hasta ese momento los juicios eran por escrito. En cambio, por razones raras, porque Alfonsín había dicho que el juicio iba a ser militar, en la justicia militar había un procedimiento rápido que era oral. Entonces, podíamos hacer cosas diferentes. Y eso fue un cambio de tecnología.
Digamos, yo no sabía, yo nunca había trabajado en la justicia argentina de fiscal, conocía por los fallos de la Corte Suprema cómo funcionaba el sistema norteamericano. Y Julio me dice, inventa algo parecido, donde los fiscales investigan, producen la prueba y la presentan ante los jueces. Entonces hicimos eso. Con Julio decidimos, la acción fundamental técnica fue, de los miles de casos que había, elegir algunos y acusar por eso. Porque si no, no se podía hacer el juicio. Y luego la fiscalía buscó los testimonios y eso los mató. ¿Cuál fue el testimonio que más te conmovió de todo lo que viste durante esas audiencias? ¿Cuánto duraron las audiencias? Recordanos. 5 meses. La primera semana llevamos los testigos que nos daban un poco de background, que eran el Luder y los miembros del gobierno de Isabelita, algún general, algún experto norteamericano que había desencontrado los cadáveres. Y a la semana apareció Adriana Calvo de la Borde, que era una profesora universitaria que ha sido arrestada. Física. Sí, y que tuvo su hijo su hija en un patrullero. Y la tuvo 5 horas a la chiquita llorando. Entonces, y ese caso, mi mamá cambió ese día. Ese día mi mamá me llamó y me dijo, yo todavía lo quiero a Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso. Y yo siempre le he dicho a Julio, hay que convencer a los jueces y a gente como mi mamá. Pero mi mamá era fácil, a la semana se convenció. El resto fue un poco más lento, pero justamente... Hay un diálogo en la película Ajá. donde están discutiendo vos y Estracera. Y Estracera te dice, te aclaro algo, nunca vas a convencer a tu mamá. Sí, no, eso no. ¿Eh? Eso es... Pero está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Porque tu mamá en esa película es la sociedad, digamos, o es una parte, no es la sociedad, es una parte mucha de la gente que sociedad. no... Escúchame, mucha gente... Mariana Walsh hizo una carta famosa, los argentinos en un país de jardín de infantes, Sí. diciendo no podemos pensar. En esa carta, que es brutalmente buena, ella agradece al gobierno militar por la represión. Mariana Walsh, entonces no era mi mamá porque era hija de un general. Mucha gente en Argentina no entendía lo que pasaba. Entonces, el juicio de las juntas hizo eso, cambió la percepción. Por eso, el juicio de las juntas, además de haber sido un caso muy bien hecho, de tratarlo a Videla y a Macera como ciudadanos que tenían derechos, pero fueron condenados, en lugar de que ellos lo que hicieron que fue agarrar a las personas, torturarlas y matarlas sin darle ningún derecho. Esa fue la contradicción. Argentina 85 se trató a la gente como ciudadanos con derechos, aún a los acusados. Argentina 76 estábamos todos en libertad condicional, cualquiera puede ser secuestrado, torturado y eliminado. Entonces, esa fue... Justamente, yo aprendí eso en ese juicio. Ahora, charlando con vos, aprendí algo, me enteré de algo muy interesante, que es que había jueces de esa Cámara, de la Cámara Federal, que decían, hacemos el juicio, pero ojo, que si no encuentro prueba, los absuelvo. Bueno, de hecho absolvieron a 4. Bueno, ahora, cuando uno mira la escena actual de la Argentina, Ajá. uno dice, ¿habrá jueces heroicos que son capaces de absolver a alguien porque no encuentran pruebas, independiente del estado de la opinión pública? Bueno, no tiene que ser heroico para hacer eso, es lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que cuando uno está en juicio de ese tipo... Hay momentos en que se convierte en heroico el que debe hacer, el que hace lo que hay que hacer, Bueno, sometido eso- a semejante presión. Bueno, sí, eso le pasó a Trasera, me parece. A ver. Trasera hizo eso. Trasera fue heroico porque él hizo un caso que era su tarea normal, pero que era tan importante que lideró eso, que se convirtió en heroico. Mira, yo lo que aprendí, sobre todo aprendí con mi familia, mi tío dejó de hablarme, y había gente que estaba fascinada conmigo. Hay que ignorar las dos cosas. Hay que ignorar que te aplaudan o que te insulten. Si vos querés ser juez o fiscal en estos casos, olvídate del resto, porque siempre va a haber gente que te critique, siempre, o que te aplauda. Hacer lo que tenés que hacer. Eso es lo único que hacer. ¿Qué es ser un fiscal? Bueno, ahora y en el mundo general, el fiscal es el tipo que tiene que representa al Estado y a todos los ciudadanos y tiene que probar los hechos. ¿Cuánto tiene que tener de objetividad, de imparcialidad? ¿Qué se le pide a un fiscal? No, el fiscal no puede inventar pruebas, el fiscal tiene que... No te preguntes de arbitrariedad, pero ¿cuánta hazaña tiene que poner? Bueno, la ventaja es que el sistema es, el fiscal tiene que ser firme y acusar y presentar las pruebas, el que va a ser imparcial es el juez. El juez está ahí para ser imparcial, por eso me parece que esa es la distinción que hay que entender. Julio Trasera representó a toda la sociedad. Después los jueces decidieron otra cosa, no hicieron lo que dijo Trasera,
La gente no le gustaba, pero eso es un juicio. No siempre no ganas todo. Pero igual, lo importante del juicio, me parece a mí, fue que además de probar la responsabilidad personal de algunas personas, demostró un sistema de represión que no se entendía, que no se conocía. En la Argentina, la Junta Militar estableció un sistema que era secuestrar personas, llevarlas a centros de detención clandestinos, torturarlas para sacar la información y luego decidir qué hacían con esas personas. En lo posible, digamos, cuando les parecía que eran culpables, matarlas sin juicio. Eso fue un sistema, no fue una casa de excesos, se armó y se probó. Y la ventaja, que lo que impidió que ese sistema funcionara fue la democracia. La democracia funcionando, en el 83 no había más ese sistema. Entonces, cuando nosotros juzgamos a los comandantes, terminamos con la posibilidad de que eso se reprodujera. En la Argentina de hoy, y desde el 83 en adelante, no hay más un sistema ilegal masivo de represión. Esto me parece fue... Ahora te hago una pregunta que sale de lo que estás diciendo. ¿Cuáles son las condiciones políticas, de contexto político que tiene que haber un país para que la justicia funcione de la mejor manera posible? No, lo que pasó fue... En un clima de polarización como el que vivimos nosotros, por ejemplo. A mí me pareció bueno escribir este libro porque este libro cuenta con las pruebas del juicio cómo funcionaba el Estado argentino en la época de la dictadura y lo que cambió. Entonces, lo que pasó en el 83 fue que el que propuso investigación y castigo fue Alfonsín. Luder, que era el candidato peronista, no. Que decían, no se puede derogar la ley de amnistía. Alfonsín gana con el 52% de los votos. ¡Bum! Y ahí el peronismo se adapta. El peronismo vota con radicalismo, inclusive Alzogaray, la derecha más conservador, más fascista, diría, vota con los demás y declaran nula la autoamnistía. Entonces, el juicio de las juntas, antes de que llegáramos a juicio, ha habido un consenso político-social impresionante. Y eso creo que es lo que hoy extrañamos. ¿Por qué? Yo lo veo a la Argentina muy crispada, ¿no? Entonces, pero vivís en Estados Unidos, ¿no pasa lo mismo? Sí. A ver, entonces, ¿qué está pasando? No, yo creo que hay un problema de los... ¿Pasa lo mismo con la justicia allá? ¿El nivel de cuestionamiento o de visión facciosa? Si le escuchás a Trump, sí. Por eso. Si le escuchás a Trump, sí. Y justamente... ¿Es una voz aislada Trump o expresa un sector de la sociedad americana? Bueno, Trump tiene como un 35% de gente que lo sigue a muerte. Entonces sí, es un referente importante. Y me parece una cosa interesante saber, cuando a Trump lo quisieron juzgar, el Senado lo rechazó. Sí. Acá estamos juzgando a la vicepresidenta de la Nación y va adelante el caso. Entonces, en Estados Unidos fue mucho más difícil hacer esto. Y Obama, por ejemplo, decidió no investigar las torturas de Bush. Dijo que no. Entonces, lo que hizo la Argentina fue realmente una cosa única y se armó un consenso único que sirvió para que no haya más golpes de Estado. Justamente, la democracia impidió que haya dictaduras y el juicio de la Junta impidió que haya nuevos ataques a la democracia. Entonces, recién escuchaba hablar de Macri. Macri y Narváez, toda esa gente, son la gente que hace 20 años estado en un gobierno militar y ahora son demócratas, son democráticos y van a elecciones y la ganan, las pierden. Entonces, la Argentina cambió. Y el juicio de la Junta fue una especie de frutilla de esa torta, pero había una torta abajo. ¿Vos tenés la expectativa o tal vez la convicción de que la reposición en la memoria pública del juicio va a ser un hecho positivo? Yo estoy en este momento en Los Ángeles porque estoy enseñando en la escuela de cine. Yo estaba antes en Harvard discutiendo lo que hemos hecho en la Corte Penal Internacional. Y me fui a la escuela de cine porque hay un vietnamita ahí que dice una cosa que me pareció fascinante. Dice, la guerra se libra dos veces. Primero en el campo de batalla y luego en la memoria. A mi mamá la convencimos ante el juicio, pero mis hijos no tienen nada menor idea de lo que pasó en el juicio. Entonces yo creo que hay que repetir la memoria. Y cuando yo vi que salía esta película, dije, hay que empujar esta historia. Por eso saqué este libro de nuevo y me gusta estar acá contigo, porque me parece que hay que rediscutir lo que nos pasó para aprender. Porque los argentinos que vivimos en Argentina en el 76 éramos los mismos del 85, pero las reglas eran otras. Y las reglas son cuestión de vida o muerte. Yo aprendí eso, ¿no? Si a vos te llevaban a una comisaría y no te anotaban en el registro, te podían eliminar. Si te anotaban en el registro, no. Entonces, reglas básicas hacían cuestiones de vida o muerte. Entonces, me parece que yo aprendí eso. Bueno, de hecho, los que llevaron adelante el juicio eran jueces, comillas, de la dictadura. No me gusta la expresión de la dictadura, pero trabajaban dentro de la dictadura. Yo había entrado en el año 80, y yo entré a la Procuración de la Nación ya en la última época con Mario Justo López, que era un profesor de Derecho Político, pero todavía en la dictadura. Entonces, todos veíamos, había 4 jueces que habían sido jueces del gobierno militar, y D'Alessio y Ricardo Giladera habían trabajado en la Corte Suprema y en la Procuración de la Nación.
Así que todos eran gente del sistema judicial. Ahora, saquemos el tema de la justicia en general y te quiero enfocar en algo más específico que es Comodoro Pi, la justicia federal que tiene que ver con la corrupción, sobre todo, ¿no? La percepción que tiene el ciudadano común de todos los temas que trata es la de la corrupción. Un ex fiscal, ahora está retirado, con gran cinismo, me dijo una vez, mira, este sistema, Comodoro Pi, lo diseñamos nosotros, los fiscales, los jueces, los abogados, los empresarios, ustedes los periodistas, los políticos, para zafar. Esto está pensado, es una exageración, por supuesto, No, para zafar. Si lo querés usar para penalizar, no sirve. Es un cuchillo que no sirve para penalizar. Está hecho para zafar. No, después lo usaron para atacar enemigos. Bueno, peor. Sí. ¿Cómo se sale de eso? No, bueno, primero, ¿cómo se estableció? No lo inventó Sí, a ver, Fiscal, lo inventó el Menem, lo inventó. Lo que quería decir este fiscal es que todo el mundo se beneficia de eso, ¿no? Cuando se fue, en el año 88, cuando sacan la ley de evidencia de vida, Julio se va. Y yo lo reemplazo. Y yo digo, bueno, no podemos investigar más derechos humanos, pero el abuso de poder en democracia es corrupción. Investiguemos corrupción. Y yo me un equipo para investigar corrupción. ¿Año? 88. Entonces, ¿Durante el gobierno de Alfonsín? Sí, claro. Y empezamos a investigar la corrupción y cuando teníamos casos, me acuerdo de un senador radical que vino a ver y me dice, che, pero Luis, son amigos. Digo, mira tu amigo lo que hizo. Ah, qué barbaridad, tenés que ir adelante. Pero vimos que ya el consenso contra la dictadura en corrupción no existía. Y cuando subió Menem, no me pudieron echar y yo seguí. Y entonces ahí sacó Corach, que era muy inteligente, dijo una frase genial. Dijo, miren, ¿los jueces son amigos o enemigos? Queremos amigos. Y vos acuérdate que Menem nombró como fiscal federal a una persona que era el hijo de su adivina, que no era abogado. Ni siquiera era abogado. Mirá cómo los buscaban, que ni siquiera era abogado. El que denunció eso fue Carlos Alanián, que fue ministro de Justicia de Menem, y que fue el que la innovación tecnológica de juicio oral, que fue una excepción en el juicio de las juntas, Arlanián la transformó en normal. Arlanián tiene un papel protagónico en la película. Bueno, en el juicio también. Claro, en el juicio, por el juicio digo, y está muy bien representado el estilo de Arlanián. Bueno, Arlanián es un personaje que habla de una forma muy particular. Cuando Arlanián renunció, después de sacar la reforma judicial, Arlanián renuncia y le dice a Menem, señor presidente, los jueces amigos son los primeros que le van a dar una puñalada trapera. Y tuvo razón. A Menem lo puso preso un juez amigo, que él había nombrado. Pero después el problema fue que cuando vino la Rúa no los echó. Y ahora, después se consolidaron. A mí me lo explicó una vez un juez de la Corte Suprema de Menem. Me dice, mira, Luis, nosotros somos miembros del proyecto. Si el proyecto cambia, yo también puedo cambiar. Entonces, se independizaron porque ya no dependieron de cualquier político. Entonces empezaron a tener un poder propio. Eso pasó hace 20 años. Me parece que después hubo otros jueces. Yo no conozco más cómo fue el Poder Judicial, pero se concentró el control en los jueces federales de Comodoro Pi y no en el resto. El resto del aparato, vos mirá, hay personas muy normales y muy eficientes. Entonces, no es que está todo... Justamente la Argentina no es ni como Suecia ni como Burundi, es una mezcla. De pronto pasan cosas de Burundi y después pasan cosas como Suecia, ¿no? Entonces tenemos una mezcla. Te hago la última pregunta. Sí. Vos dijiste, la memoria de los que vivimos aquellos hechos, y hablaste, y la memoria de mis hijos, la construcción que se hacen mis hijos mentalmente de lo que pasa en el país y de lo que deben ser las cosas. ¿Qué expectativa tenés con la reposición de esta memoria que vamos a estar hablando mucho de esto el mes que viene, del 29 de septiembre en adelante estoy seguro? ¿Qué te gustaría, cuál fuera el mensaje para tus hijos o para gente como tus hijos? No, para todos. Yo, los argentinos tenemos que entendernos que en democracia no hay enemigos. Hay ciudadanos con ideas diferentes, que hay que cumplir la ley y que se puede investigar y que si alguien cometió crímenes tiene derecho a juicios justos y a defensores y fiscales. Pero la ley no es solamente una cuestión de los jueces y los fiscales. Justamente, la ley tiene que ser una cuestión de los líderes políticos, de los empresarios, ¿no? Todos tenemos que hacer cumplir la ley. Si los empresarios están sobornando, no pueden después insultar y pedir que los jueces lo arreglen. No sobornen. Entonces, me parece que tenemos una transformación que yo creo que personalmente hace falta tecnología ahora. Justamente, así como celebramos la innovación tecnológica y no celebramos innovación institucional. El juicio de las juntas fue una innovación institucional. Ahora hace falta más. Entonces yo creo que así como, por ejemplo, en la obra pública, ¿cómo no tenemos sistemas
de inteligencia artificial para manejar la obra pública, con sistemas que nos controlan lo que ocurre. Tenemos que cambiar y llegar al siglo XXI. Entonces yo creo que el Poder Judicial fue una herramienta, una parte del proceso de cambio de la Argentina 76 al 85. Es bueno revisarlo para entender qué importante es el acuerdo político, que yo creo que en Argentina está faltando. Necesitamos líderes políticos que puedan hablar y ponerse de acuerdo. No necesitamos líderes políticos que se peleen todo el tiempo. Y supongo que hace falta cómo ayudarlos. Y después necesitamos gente que ayude desde afuera a darles desarrollo tecnológico, a inventar tecnología, sobre todo para los más pobres. Grabois se pelea con Alperín. ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué no le pide Grabois a Alperín, che, dame tecnología para los pobres? El tema de los marginados es cierto en Argentina, hay mucha pobreza. ¿Cómo los ayudamos? La tecnología la inventan en Palo Alto, pero Palo Alto es una ciudad ridícula y todo funciona bien ahí. ¿Cómo hacemos tecnología para mataderos? Entonces me parece que lo que yo quisiera plantear con este libro es, mire, aprendamos del pasado, una cosa básica, necesitamos liderazgo político que en las cosas básicas se unan, necesitamos periodismo que pueda contar no solamente las peleas, sino también cuál es la cuestión estructural. A mí me encantaría escucharte a vos explicando muy bien el juicio que pasa hoy, ¿no? Y después necesitamos que la gente pueda discutir y entender, bueno, las instituciones se cumplen, la ley en la Argentina fue la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy la ley tiene que servirnos para seguir progresando. Luis, muchísimas gracias. A vos. Muy, muy contento de haberte tenido acá. Vamos a un corte, vienen enseguida Pancho Olivera, que nos va a contar justamente la inserción de Grabois en el mundo municipal de la ciudad de Buenos Aires. Daniel Vilota, ¿en qué anda Aníbal Fernández mientras hay que darle seguridad a Cristina? Y hay que darle seguridad a los vecinos de Cristina también. ¿Y qué hace Macri en el conurbano? El espejo de la historia, Camila Perochena. Absolución o condena histórica para Rosas y para Cristina. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Y Carola Gil, que entre otras cosas nos va a traer algunas escenas insólitas. Las andanzas psicodélicas de Coqui Capitanich. Después de Odisea, quédese porque Luis Novarecio entrevista nada menos que a su tocayo, el gran Luis Brandoni. Ya volvemos.